de Alepo, se hubiera extinguido sin la yeshiva. Se hubiera extinguido totalmente. Hubiera quedado como algo de museo, para el canto, para las tefilot, pero la vida, la práctica de las mitzvot, familias que cumplen mitzvot, una escuela con tantos alumnos, toda esta kehilá pujante, es el motor, sin duda, es en la yeshiva donde se forman personas con tradición, con fe, con Yirat Shamayim, Abrejim, Balebatim, trabajadores, Kovim, Tim Natural, pero todos en la misma senda de la Kehilá que vinieron de hace 100 años. Y hubo un impasse, en la mitad no fue así. En la mitad hubo un bache muy grande de Yirat Shamayim, de Limud Torah, había una etapa de mucho Ameh Aratzut, mucha ignorancia del judaísmo. Y prácticamente para mí no se imaginaban que iba a haber una revitalización tan grande como la que hubo. Hay una revitalización muy grande del estudio de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot, aunque tenemos otros defectos y otros vicios que no tenían nuestros abuelos. Una temimá, bueno, cada cada generación tiene sus desafíos que tiene que luchar. Hay más conocimiento, hay más acceso a la cultura, a la Torá, al cumplimiento de la mitzvot. Antes había un lulab para todo el Knis. Un lulab por barrio había. Venía Tito Levi y nos daba el lulab. Cuando llegábamos, el Jajam tenía el lulab, Shaul Sutton tenía el lulab y uno para todo el Knis. Y eso fue en esa época. Quizás antes era más difícil, no había, no sé si había mucho lulab. Ahora todos tienen lulabín, todos tienen tefilim de Rabbeinu Tam, todos hacen todo el conocimiento, todo el cumplimiento de la mitzvot. Quizás nos faltan otras cosas, pero bueno, se reactivó la cultura y el cumplimiento de la mitzvot, el estudio de la Torah, el cumplimiento de las mitzvot, que es una base fundamental, se reactivó y había quedado casi en la extinción, gracias a la Yeshiva Bet David. Sí, Moshi, otra pregunta, a ver. Después, desde chico, ¿usted tenía otras aspiraciones o siempre usted pensó dedicarse al estudio de la Torá? Mira, de chico iba y venía muy buena pregunta esta que vos haces. En realidad, lo importante no es lo que me pasó a mí, sino cómo cada uno podría aprender, ¿no? Lo que influyó para que uno se incline hacia estudiar Torah fue más que todo, primero que en muchos momentos tuve buenos maestros para estudiar Torah, que me hicieron descubrir la belleza de la Torah. Y recuerdo al Moré Miguel Harari, que me preparó para el Bar Mitzvah. Yo iba a la escuela de Talpiot, como le dije, ¿no? En la yeshiva recién entré cuando estaba en segundo año o en tercer año. Estaba en el colegio Talpiot, iba a la mañana y a la tarde, hebreo y castellano. Y en el segundo año me pasé a la tarde, había muchos ya que empezaron a hacer eso, iban a la mañana al colegio, a otro colegio nacional o estatal, o de otra comunidad, y a la tarde íbamos a la yeshiva. Pero yo, a pesar que iba a Talpiot, hacía cursos extras en el Beta Knesset Sucat David, que estaba en la calle Paso, en el de Aquinis Lavalle también, con el Jamizani, con el Jamenajé. Estudié con el Moré Nisim Tawil, un gaón, estudiaba Pelebets con él. Iba a los cursos del Knis. Los morim que tuve en esa época de niñez, tuve suerte, muchos me gustaron de ellos. Entre esos el Moré Miguel Harari, Nisim Tawil, fue Moré mío de Peleyot. Y cuando uno tiene un buen Moré, eso es la clave para ayudarte a descubrir si te gusta. Moré de cualquier cosa. Puede ser de Torah. Si tienes un Moré de pintura y te gusta por naturaleza la pintura, el buen maestro te va a hacer descubrir lo que te gusta. A mí el Moré Harari fue uno de los que más me hizo amar la Torah. Me hizo descubrir, él cuando yo preguntaba algo me felicitaba, en vez de criticarme, no, así, muy bien, dice Rashi pregunta esto, y Tosafot pregunta aquello. En estudios simples, no en estudios complejos. Simple, chicos de Bar Mitzvah, estudiábamos pero allá con Rashi, apenas unos mefarshim. O sea, primero que todo fue el maestro que me hizo descubrir que me gustaba la Torah. Pero igual tenía otros gustos, no es que solamente la Torah. Uno cuando es chico va cambiando, no tiene las cosas muy claras.
La Torá nos gustaba porque estábamos criados en un ambiente de Torá. Para ser rabino era una cosa muy rara, o sea, nunca se nos ocurrió ser rabino al principio, pero sí estudiar Torá. Después, otro elemento fue, como le dije, esa época fue una época de revitalización en la Kehilá, nuestra Kehilá de la calle Lavalle, y Sotadat. Y éramos un grupo muy, muy unido, pequeño, de como protectores de la Torá y las mitzvot. Rab Aram sabe muy bien. Rab al-Rab Sahua Mizrahi, Rab Alberto, Leo Salem, Josi, ¿cómo era Josi que está en México? Yossi Dweck, los Kwan, los Farjun, Trenjan. Éramos una cofradía, así como un grupo de jóvenes que estábamos, éramos una cosa rara, y eso nos hizo unidos. Íbamos en Mar del Plata de vacaciones, y nos íbamos de vacaciones a la playa, a una playa lejos, en Chapadmalá, para estar en una playa separada, ¿no? Mezclando con Seniú. Toda esa vivencia de los amigos, las amistades que uno tiene, también influyen para que uno vaya eligiendo lo que quiere hacer. Uno se piensa que uno elige, la cuota de elección que uno establece para elegir las cosas no es muy grande. Depende más que todo de los maestros, depende de los amigos y de los padres. Tuvimos Baruch Hashem padres que nos dejaron seguir este camino, nos apoyaron. Me acuerdo mi mamá, mi papá, cómo nos apoyaban, estaban orgullosos de que seamos como el camino de la Torá, porque se empezaba a ver en el mundo una desviación desde la moralidad a la inmoralidad. Y algunos padres entendían que la Torá era un lugar de protector. Entonces, así fue como se dieron algunos factores externos, y quizás fue algo también propio, no sé, inspiración, que uno quería estudiar Torá. En un momento fui a Israel a estudiar Torá. Cuando terminé el secundario, a los 17 años, terminé el Talpiot, fuimos a Israel, fuimos a la Yeshiva Prat Yosef, me mandó Jajam Shevar, a Shalom. Jajam Isaac Shevar me dijo que vaya a Prat Yosef, y le mandé una carta al Rosh Yeshiva y al Rab Moshe Shrem para que me reciban. Y ahí tampoco era que quería ser rab. Yo fui a la Yeshiva, ¿a qué queríamos ser rab? Y después ahí otra vez empecé a descubrir otro nivel de Torah, y me empezó a gustar, y de repente yo era quizás rabino y ya ni sé cómo lo elegí en forma consciente. O sea, ya se me hizo natural el camino. Baderech Shadam Olej, vamos Lijimoto. El camino que uno se va, sube un tren, ya estás en el tren, y después cuando estás en el tren, de repente te das cuenta que sos rab, o ejercés como rab. No sé si uno es rab, así de la palabra que uno dice, ejerce como rab, pero fue por causa de los maestros, el ambiente, de los amigos, de los padres y del entorno de la Kehilá. Sí, Mochi, otra. A ver. Si no sería rab, ¿qué le gustaría ser o ejercer? Si no sería rab. Uno, viste, ya se ve al espejo y soy así, si no, uno no se ve de otra manera. Pero no, nunca lo pensé eso. Pero bueno, me gustaría haber siempre tratado de dedicar me interesa hacer algo productivo para que no, hay que tener el zehut para la sociedad. Veo que hay mucha necesidad en la sociedad de muchos ámbitos. Y bueno, yo descubrí que desde que cuando volví de Israel, yo te voy a contar que tiene algo que ver. Vi que estudié yo, cuando volví a Israel la última vez, me voy a saltear toda la primera vez, la última vez cuando yo me recibí de Dayanut, estudié Dayanut en el Bet Midrash y Javedad. Estudiamos Nigdá, nosotros revisamos el libro Tarat Abayit del Rab Ovadia Yosef, lo revisamos nosotros, nuestro colel, lo revisamos nosotros antes de que el Rab Ovadia lo edite, y le pasábamos al Rab
cuando las correcciones, no había internet, teníamos que revisar los libros, el Rab venía, nos daba shiur, preparamos casi el libro con él, el Rab lo preparó, pero nosotros éramos toda una japurá que estábamos juntos con el Rab Ovadia. Teníamos Nidá, Surbeter, Safrut, en Gitín. Cuando venimos a Buenos Aires, yo me encuentro que el público para aplicar todo eso era ínfimo. Veía, porque tenía amigos también, en otros amigos, otros conocidos más que amigos, que se estaban dispersando y desafiliando de la comunidad. Entonces vi que esto es tremendo. Uno va a enseñar a la Hot Kashrut, ¿a quién? Si la gente no come kasher, vamos a hacer mashgihi, vamos a hacer supervisión, Irushin, pero no va a haber gente que venga, la gente se estaba dispersando. Era una época de asimilación, por muchos factores, en nuestra comunidad. Entonces, al final, como que me dediqué más a algo que no estudié que a algo que sí estudié, que fue a recuperar a aquellas personas que se estaban desafiliando del judaísmo, para que se integren al judaísmo y que tengan, y que si alguien produce algo kasher, que haya gente que coma kasher, que haya gente que vaya a la escuela. O sea, vos me preguntás qué hubiera hecho si no hubiera sido rap. Yo me siento con una tendencia de ir a buscar a alguien que se está yendo, que necesita algo. Bueno, pero si no todos tienen ese zehut. Baruch Hashem, en el entorno me dio el zehut de poder dedicarme al tzibur y lo hago. Me gustó al final lo que soy, y como soy, le agradezco a Boreolam. Baruch She'asan y Kitzono. ¿Qué más, Mochi? Tengo una pregunta del Rav Miguel Candini, varias personas la preguntaron, es ¿cómo logró tener tanta relación con el Jajam Ovadia Yosef y hasta cuándo llegó esta relación? Me nombras a Miguel Candín, que seguramente es el nieto de don Miguel Candín, a quien yo conocí, que era yerno de Jajam Isaac Sheba, Shalom. Es otro de las personas que me estimulaba. Había mucha gente que me estimulaba, me daban aliento. Había otro, don Marcos Salem, miembro de la comisión directiva, ni que hablar, Shaul Sutton. El Rabo Ovadia Yosef, yo me acuerdo cuando vino el Rabo Ovadia Yosef, la primera vez que lo conocí, yo no había ido a Israel todavía, tenía 15 años. Vino a Buenos Aires, lo vi como entró al Knis Lavalle, como un melej, eso me impresionó mucho, tuvo mucha impresión, vi un cabot muy grande. El Jajam le hizo mucho cabot, habló y tú pude entender, pero me impresionó su Adrat Panim. Después cuando fui a Israel, la primera vez que tenía 16 años, fui a pasear con el plan Tapuz, era un plan que había de la Sojnut, fui a visitar a Rabo Ovadia, le dije a Hazon Ovadia. Y cuando me recibió, me dijo, vos sos nieto de Raham Abraham Antevi Isaka, que él me tomaba examen a mí, me dijo. Entonces, él escribió en su Yomán, en su registro, que me vino a visitar el bisnieto de Raham Abraham Antevi Isaka, que era el maestro, me contó, vos tenés que ser como, me dijo, vos tenés que ser como tu bisabuelo. Tu bisabuelo no paraba de estudiar Torah. Tu bisabuelo era una persona taquif, no sepanim, no se claudicaba ante nadie. Él me preguntaba a mí, me hacía preguntas y yo a veces le discutía y era tanta kif que no aceptaba mis explicaciones. Una vez me gritó, me dijo Rabaya, porque yo discutía con el Ben Ish Hai. Y él me decía, usted no puede discutir con el Ben Ish Hai. Y yo le dijo, me contó Rabaya, me dice, yo le dije a tu bisabuelo, pero usted también discute con el Ben Ish Hai. Porque usted hace así, 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 así. Y él dice, yo soy Halevi, y los Halevi tenemos otra costumbre. Usted es iraquí, el rey Israel es iraquí y no puede discutir con él. Y bueno, después entonces ya me quedó una impresión del Rabo Ovadia de esos 2 o 3 encuentros que tuve. Cuando fui a Israel a estudiar por Yosef, bueno, entonces ahí lo vi al Rab de vuelta otras veces, vino a la Yeshiva, lo fui a visitar. Y después cuando fui una tercera vez a Israel a estudiar para Dayanut, yo quise entrar a Hazon Ovadia. Entonces fui a hablar con el Rabo Ovadia Yosef. Me dice, no, Hazon Ovadia no. Me dice, ahora, el mes que viene, mi hijo, el Rab David Yosef, va a abrir un colén nuevo en Javedad, vos vas a ser el primer abrej. Y él me invitó y fui el primer a jabrutá del Rab David Yosef un año. El Rab Ovadia me hizo jabrutá del Rab David Yosef un año.
El cole era chiquitito, tuve el zehut de ver muchas creaciones de establecimiento, como la de Yeshiva David, también vi la de Javedad. El Rao Vaya fue el que me puso. Y también vivía en el mismo barrio del Rao Vaya. Hacíamos tefilá todos los días durante los 5 años que estuve en Israel. Él me puso en el cole, en el Javedad. Aparte, mi señora, nieta de Shaul Sutton, Jonah de Salomón Sutton, que tenían un gran vínculo con el Rabo Vaya, venían a visitarnos cada tanto el Rabo Vaya, con Shaul lo quería mucho y estaba en contacto con él. Bueno, ustedes ven que hay muchos motivos por el cual nos vinculamos con el Rabo Vaya y yo era un Ben Bait como no hubo Talmidim, ni en Israel tenía personas así, porque todos los Abrejín, todos los Talmidim de él, nadie vivía en el barrio. Yo era el único alumno en la época del Rabo Vaya, que era la época de su Gdulá más grande, que vivía en Shabbat con él y tefilá todos los días con él. Éramos 15 personas que hacíamos Shahrid con el Rabo Badia. 15. Y tengo anécdotas con el Rabo un montón. Una vez yo iba a la casa, él venía a mi casa. Y bueno, tuve un zehut grande. Y por eso después traduje el libro Hazon Obadiah de Agadá de Pesach y el Rab le gustó. Me acuerdo que le conté a Jajam Sheba que había traducido el libro. Me dijo que lo voy a revisar por un Talmid Jajam, para que otro vea también. Y fue un libro muy, muy exitoso. Bueno, entonces el Rab le encantaba la Fish Torah. Y cuando yo le contaba que dice el libro en castellano, se emocionó mucho y todo. Y todos los viernes salíamos del Beta Knesset con él y hablábamos juntos de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, los problemas que hay. Me consultaba mucho de Argentina. Nunca él tomaba una decisión, como hoy algunos rabbanín conscientes, que parece que son rabbanín. Uno va y le hace una pregunta en Israel a un rab y le dice, comprá, vendé, casate, andá, viajá, salí, sin saber quién es, quién no es. El rab Ovadia era consultado por mucha gente. Y cuando era algo de Argentina, él decía, voy a ver, y me preguntaba a mí, ¿quién es este? ¿Qué quiere? ¿Por qué me pregunta tal cosa? Hoy hay cada personaje en Israel, cada rab, que o es anciano y no sabe nada y lo manejan unos Hofniu Pinjas que están alrededor de él como tenía Elías Cohen, o no es rap y es inconsciente, dice cualquier cosa, sí, opérese, no opérese. Y la gente pobre, la gente es buena, la gente está a mí, es ingenua y le hace caso. El Rabo Badia consultaba antes. Sí, y eso, todo ese vínculo fue lo que... Y para mí también el vínculo yo lo buscaba, porque vivía un Gadol Adora, una persona seria, no que quería juntar plata o ganar feligreses, era un hombre que quería salvar al Yahadut. Después de un Jurbán de Torah que hubo en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, después del proceso asimilatorio que generó el sionismo, porque el sionismo en un principio era muy asimilatorio, y había que contrarrestar todo eso. Y todo eso lo veía una persona, un hombre que estaba cambiando el mundo. Entonces yo me apegué a él de casualidad se apegó a mí, y con él tengo un contacto muy, muy fluido, muchas cosas que le pregunté, de alajot, de ashkafá, de cultura, de familia, que quedan en el corazón. Cuando el Rabo Vaya vino a la Argentina, también, Mochi, te cuento, a todos ustedes, el lindo público que hay, muchos se deben acordar, capaz, acá veo algunos que seguramente lo recuerdan, cuando el Rabo Vaya vino a Buenos Aires, la última vez, en el año 1993, fue invitado por la congregación sefaradí Sotatat, estaba Rabbi Yosef Shebar como Rabbi Rashid de la Kehilá ya, Jajam ya había fallecido en el año 89, y vino para la inauguración de la escuela Torateno, que todavía no estaba funcionando, pero ya estaba casi en culminación de la construcción. Una obra que don Shaul Sutton tanto se esforzó por hacer, y a don Shaul lo acompañé como 40 veces de viaje para juntar plata para la escuela, mientras trabajaba en la congregación sefaradí. Y vino el Rab Ovadia con el Rab Moshe Yosef, de Rab Yosef, y el Rab Moshe Yosef vino a Buenos Aires, y toda esa visita, que fue una visita maljutí, la organizamos de la congregación sefaradí, yo estuve a cargo de ello, y bueno, ahí también fue una semana, el Rab Gabriel, mi hermano, que es el director de Menorá, estuvo a cargo también de todo el operativo conmigo, y éramos como, y todo un equipo de jóvenes que hoy son los que dirigen la congregación sefaradí, que trabajaban conmigo en el Minyan Modelo,
estuvimos dedicados 100% a atender al Rab de que vino hasta que se fue. Toda la comunidad fue un acontecimiento histórico para Keilah, a sus padres, y algunos de los que están aquí presentes seguro lo recuerdan. Mochi, ¿qué más? ¿Y por qué decidió volver de Israel? Yo no decidí volver a Israel. ¿Quién te dijo que? Primero tengo que preguntar si decidí. Yo no decidí, volví. A veces uno vuelve, pero no decide volver. A veces uno hace algo y no lo decide. En realidad yo vine una vez a visitar acá, a la historia está muy interesante. Una vez vine a visitar, era Pesas, no sé si era Pesas, vine a pasar Pesas con mi familia. Y la historia fue así. Cuando llegué, aparecieron dos Kehilot que querían, me ofrecieron si querían ir a trabajar ahí. Ya había estudiado en Israel 5 años. Uno era Yishurun, otro era la congregación sefaradí. Jajam vivía, Baruch Hashem, Alaba Shalom. Entonces no sé qué pasó. Bueno, la historia que fue Israel Sutton, Mumi, que me ofreció venir a Congregación Sefaradí, que al final terminé en Congregación Sefaradí. Jajam, yo fui a preguntarle a Jajam, ¿qué hago? Está Yeshurun y está Congregación Sefaradí. Me dice, usted pertenece a la Congregación Sefaradí, se queda con nosotros. Entonces ahí me quedé a trabajar en la Congregación Sefaradí como Rab del Minyan Modelo. El Rab del Minyan Modelo era algo que no sé si hoy ustedes van a... Acá había algunos que estuvieron con nosotros en el Minyan Modelo, salieron muchos, hoy jajamín, dirigentes comunitarios, empresarios importantes. Era un grupo, la juventud de la congregación sefaradí. Era la juventud, chicos que hoy son Rabbanín de Beta Knesset, hoy empresarios, dirigentes comunitarios del más alto nivel. En ese fue el trabajo, era la parte, digamos, cultural, de actividades de la congregación sefaradí. La congregación sefaradí era una comunidad que crecía, y cuando yo entré era porque decidieron expandirse hacia lo que es los cursos, actividades, shiurim, hoy lo que tiene tanto, y me quedé, no decidí quedarme, vine a pasear. Y el Jajam, yo evalué estar Jajam, el Jajam era una persona que era un zehut trabajar con él. Yo estaba ya recién ahora, después de haber ido a Israel 5 años, empecé a tomar conciencia de quién es mi comunidad, quiénes eran todos los que fundaron la comunidad, la familia Setón, la familia Tehual, todo eso. No, yo no tenía conciencia de eso antes. Cuando fui a Israel 5 años y volví y escuché al Rabo Badi, escuché a otras personas y me fui de mi propio lugar, pude ver mi lugar de otra manera. Tuve conciencia de que es ser una tradición, pertenecer a una comunidad como sirio, Halabi, Yami o Ashkenazi, esas diferenciaciones positivas, culturales, buenas. Y tomé conciencia de quién era Jajam Shebar. En Israel recientemente, yo era un chiquito, éramos 4 personas que estudiábamos con él, estábamos con un Gadol Ador, que vino de Mishiarei Knesset Gedolá, de Alepo, y como que el mundo se vino abajo y quedó con nosotros, como Rabbi Akiva, que quedó con 4 o 5 terministas. Pensaban que el mundo se iba a destruir. Y ahora, recién cuando fui a Israel me di cuenta de quién era Jajam Shebar, y cuando volví, me está diciendo Israel Sutton, quédate, necesitamos para la juventud. Y Jajam era mayor también, era un hombre muy joven. Y dije, es una oportunidad de hacer shimush con un Shearei Knesset Gedolá, uno de los hombres de la cadena del Yahadut, que pasaron el judaísmo de un continente hacia el mundo nuevo. Y tuve el zehut de trabajar con él 1 año y medio casi, hasta que falleció. Y cuando falleció Jajam también fui organicé toda la levaya, y bueno, escribí el libro Sakieranen. El libro Sakieranen se me ocurrió con el Rabbi Yosef Sheber, el Rabbi Rashi, hacer una investigación de todo el rabinato, de todas las cartas que hizo Jajam. Y entré al rabinato e investigué todas las cartas, hicimos el primer libro de Jajam Shabbat Sakieranen, todas las teshuvot de la Jajam. Ahora se descubrió más cartas y ya hicieron otro libro nuevo, pero fue una experiencia muy especial porque yo viví con el Jajam, lo conocía el Jajam, veía muchas cartas, yo no las puse en el libro por distintos asuntos como secretos de Estado. Siempre ustedes saben, los secretos de Estado se revelan muchos años después, no enseguida. Entonces ahora quizás se puedan revelar, pero habían cosas que no se podían revelar. Entonces no decidí volver, volví.
Y acá estoy, siempre con ganas de volver a estudiar, pero la satisfacción tan grande fue de trabajar en la congregación sefaradí 8 años, con el Jajam Sheba, con el Rabbi Yosef, con el Rabbi Alberto, con los Rabbanim que estaban de turno con nosotros, con todo el equipo, Nisim Tawil, Rubi Mizrahi, Claudio Naem, Oscar Mizrahi, Maxi Paredes, Jimmy Gemal, que estaban Gustavo Irade, era un grupo de Minian Modelo, que estábamos trabajando con un espíritu de reconstrucción. Y una satisfacción muy grande fue estar con Shaul Sutton, era una persona espectacular, no por el abuelo de mi señora, pero le digo, 40 veces viajé con él. Es otra persona que hice Shimush. Habían 2 malajim en el enviado de Dios a la Keilah, que eran en los últimos tiempos, hubieron otros en otras épocas, pero en esta última época que me tocó a mí, que fueron el Jajam Shebar y Don Shaul Sutton. Y otros, muchos también, muchos habían personajes, pero esta persona estaba muy cerca mío y trabajaba con ellos mucho. Por eso fue un zahut quedarme ahí. Sí, Mochi. ¿Y después cómo fue que llegó a ser Rado Camargo y después la guía de Menorá y el proyecto de Menorá? Muy bien. Yo no creo que nunca hablé de estos temas, pero bueno, es bueno que quede registrado. En el año 1996 falleció el Rab Rashi de la Keilah turca, de los sefaradín, que son oriundos de Turquía, de Izmir, especialmente de Izmir, Istambul, más que todo de Izmir, Istambul, pero todos los que son de hispano parlante, hablaban ladino. Bulgaria, Izmir, Istambul, son judíos que vinieron de España, se fueron al Imperio Otomano. En realidad también los Alevíes vinieron del Imperio Otomano y los Yami también, era el Imperio Otomano, pero se dividieron por un factor idiomático. En algunas ciudades se siguió hablando el español, el ladino o el judesmo, y en otras ciudades se hablaba árabe. Entonces así se crearon como 2 culturas, y cuando venían, entonces se reagrupaban por ciudad y por idioma. Entonces los que vinieron a Argentina abrieron en 1914 su propia congregación, como vinieron de Sham, de Damasco, abrieron su propia congregación, y los de Alepo abrieron su propia congregación. Son las 3 grandes comunidades que hay aquí en Argentina de Sefaradín. El rabino de esta comunidad, el rabino Aarón Ángel, que era un rabino muy, muy distinguido, muy culto, muy preparado, que era gran rabino de Alejandría, y que vino en Argentina, fue traído por cuando ya no se podía estar más en Oriente, estaba en el año 1950, había conflicto. El Rabo Badia, él era acompañado del Rabo Badia, porque el Rabo Badia Yosef era rabino en el Cairo. Y cuando el rabino Badia Yosef, a los 23 años, rabino en el Cairo, el rabino Ángel, Aarón Ángel, era rabino en Alejandría. Y me acuerdo en el año 93, cuando fuimos a recibir al Rabo Badia con el Rabo Yosef Shebar, el Rabo Benjamú y el Rabo Aarón Ángel, en los 3 Banim Rashidin, con el Rabo Badia. El Rabo Badia lo abrazó tanto, el Rabo Ángel, no lo veía hace como 60 años, desde Egipto. Y eran muy, muy amables y tenía mucho afecto entre ellos. Entonces este rabino Ángel vino desde Alejandría a Buenos Aires y falleció en el año 1996. Cuando falleció después, la Keilah buscaba, la Keilah de Camargo, que es conocida como la Keilah de Camargo, buscaba un rab. Era muy difícil para la Keilah, porque tenía características un poco distintas a las que son los sirios. Y aparte, bueno, muchos factores, no era fácil encontrar un rab. Y justo en esa época vino a la Argentina, que también le organizé el viaje, el rabino Bakshi Doron, Alaba Shalom, falleció hace poco, el Rab John Lezion. Y entonces la Keilah de Camargo, encabezada por el presidente Osvaldo Sutton, fueron a hablar con el rabino Bakshi Doron y preguntarle a quién podían elegir, necesitaban un rabino para la Keilah. Entonces el rabino Bakshi me habrá consultado con el rabbi Yosef, y me preguntaron a mí al final si yo estaba dispuesto, y ahí fue cuando el Rab Rashid Israel me dice, quiero ser rab de la Keilah de Camargo, analicé y vi que Baruch Hashem, la fuerza que tiene la Keilah de la Valle es tan grande que yo ya no puedo, mucho para aportar no tengo. Entonces me sentía más útil en una Keilah que había que reflotar.
ellos mismos decían, queremos que nos venga a sacar de la decadencia. Ellos mismos lo decían, porque hubieron muchos años que el rabino estaba anciano y no podía. Fue una época, una actividad muy gloriosa, y por varios factores. Uno de los factores es que no tenía ni yeshiva ni escuela. Y no es fácil revertir, no todas las personas. A mí me interesan los proyectos que son de crisis, de que salvar algo. A veces es más difícil mantener las cosas que crear cosas. Y ya la Kehilá de la Valle, la congregación Sefaradí, ya había sido establecida por el Jajam, estaba todo. Mi aporte como que lo vi casi concluido y me vi más necesario allá. Y por eso es que decidí y acepté, con el apoyo de los Rabbanim, el Rabbi Yosef y la gente de todo el equipo, me aceptaron. Y por eso fui a la Kehilá, a Sisba de Camargo, donde Baruch Hashem tengo una gran satisfacción de poder trabajar ahí, y hemos hecho también junto con nuevos jóvenes que se acercaron, hicimos una escuela hoy, Bereshit, que tiene 300 alumnos, una escuela nueva en Villa Crespo, una yeshiva, donde se formó muchos talmidim. Uno de los talmidim nuestros, hoy es el mashgiach de la yeshiva del Rab Bakshi Doron en Israel, muchos de ustedes lo conocen, el Hezkel Granesco, por ejemplo. Y bueno, así, yo me considero como una especie de ramificación de los rabbanim de antes, que tienen que hacer el trabajo de ellos. Soy un portavoz nada más, del Jajam, Shebar, del Rab Ángel, y hacemos ese trabajo. Donde me manda Boreolam, ahí tenemos que estar. Mochi. ¿Y Menorá cuándo y cómo fue que surgió el proyecto de Menorá? Bueno, Menorá es otra historia también importante, que la hicimos con mi hermano el Rab Gabriel juntos. Porque Camargo, la Sisba, es una Kehilá. Una cosa es una Kehilá. La Valle es una Kehilá. Kehilá son comunidades, tienen Betacnes, un cementerio, una escuela, una yeshiva, es un ámbito comunitario. Pero en mi trabajo comunitario yo fui descubriendo la sociedad argentina y vi, lamentablemente, el 80% de los jóvenes judíos no estaban vinculados a una comunidad. Lo vi con los números, lo vi con mi vivencia. Me encontraba con la gente. Yo hago un casamiento y vos saqué, nada, ¿a dónde vas? No, a ningún lado. Hay unas estadísticas alarmantes de asimilación. Y entonces la comunidad no alcanza, porque la comunidad tiene una tendencia a cerrarse, que no está mal, es bueno. Tienen que haber elementos e instituciones que se fusionan y se bloquean para protegerse como un arca de Noé frente a la incertidumbre y a la inmoralidad o la corrupción que nos rodea. Entonces es bueno vivir en una comunidad, es bueno sentir el apoyo de la comunidad. Pero el 80% nos dimos cuenta con mi hermano que no están vinculados a una comunidad. Solamente van al CNIS un minuto en Kippur, como máximo, y a cualquier CNIS, no algo específico que tiene un vínculo. Entonces decidimos, en el año, más o menos casi fue en la misma época que fuimos a Camargo, por ahí, fue en 2000, en el año 2000 más o menos, 2001, cuando vino la crisis, me acuerdo, fue cuando vino la crisis, y conocimos a una persona que también tengo de él mucho apoyo, que es Elio Hon de Brasil. Entonces decidimos hacer un proyecto global, no comunitario. No es una comunidad, no es una institución de tipo deportiva o política, nada. Es un ámbito que tiene programas para la juventud, para que los jóvenes descubran el Yadut. Eso no se podía practicar adentro de una comunidad. Había que crear algo, un movimiento, una organización. Entonces con el Rab Ariel, mi hermano, hicimos este proyecto, y Baruch Hashem hace 20 años, han pasado por este proyecto yo tengo anotado 17.500 jóvenes universitarios solamente, sin contar los adolescentes, que son otros tantos, y de todos esos que se inscribieron, hay casi como el doble de que pasaron por ahí, son más o menos 30.000 jóvenes que pasaron por ahí. Cada año hay 1.000 jóvenes nuevos, 1.500 jóvenes nuevos que se involucran, pasan y forman familias judías y conocen el Yadut y se involucran. Y la verdad que
era algo que yo veía que faltaba y no había en la comunidad. No existía. Existía en una época movimientos, y la congregación tuvo en una época algo así, pero siempre dentro de la comunidad. Había un movimiento tikvá para los jóvenes, para que se encuentren, pero después había movimientos jaluchianos de los ashkenazim, pero todo eso se deterioró hasta que la comunidad se fue asimilando mucho porque se acercaban las diferencias entre los judíos y los no judíos. Antes había un idioma distinto, una cultura distinta con el tiempo, las generaciones se van mimetizando los inmigrantes, pero ya no necesitaban de ámbitos comunitarios, se iban de la comunidad. Entonces por eso creamos Menorá, para que aunque no estás en la comunidad, puedes acceder al judaísmo a través de una organización para la juventud. Mochi. Y después una última pregunta, que pasamos a la pregunta de Ashkafa. Sí. Muchas veces lo vimos a usted junto a diferentes personalidades de cargos políticos, religiosos, etc. ¿Tiene que ver con algún rol aparte de rabino o es básicamente lo mismo? Bien, hay dos motivos por el cual a veces, nuestra tarea principal es, como te digo, lo que nos interesa y nuestro leitmotiv, nuestro incentivo principal en la vida es llevar el Yahadut a los que no tienen Yahadut. Y los que no tienen Yahadut, somos muchos que también a veces aparentamos con Yahadut y no solo es superficial, pero o sea, llevar el Yahadut. Pero para llevar el Yahadut al mundo necesitas tener también un vínculo con todo el mundo. Porque Leolam y Adam, Meurab y Mamberiot. La persona tiene que ver, cuando te quieren escuchar y ven que sos una persona aislada, primero que es incorrecto, aislarse del mundo, no saber de la ciencia, no saber de política, no saber de cultura, no conocer a las personas, quién es el presidente tal, no estás involucrado con las Beriot, no sos Minayshuk, no estás involucrado con la sociedad. Entonces, tu prédica no es aceptada. Entonces, cuando vos estás involucrado con la sociedad, tu prédica es aceptada por aquellas personas que consideran que es importante que un rab conozca todos los ámbitos. Ustedes te van a escuchar. No, un Rosh Yeshiva no tiene por qué hacer eso, quizás. Un rab de un Rosh Kolel. Pero tiene que haber algunos rabbanim que tengan una especie de vínculo con la sociedad entera para que cuando hables con alguien, no te venga con el argumento, sí, pero usted no entiende nada porque está todo el día en la yeshiva. No. Sabe que vos estás involucrado, entonces te acepta tus palabras con mayor seriedad. O sea, es parte de un proyecto de generar una especie de influencia para que tus palabras sean más aceptadas. Eso es por un motivo por el cual uno se tiene que involucrar. O sea, es parte del trabajo rabínico. En otra parte es porque un rab, muchas veces todos los rabánicos, cuando estás en un cargo de una kehilá, tenés que involucrarte con personas porque te invitan, somos parte de una sociedad donde hay que participar en algunos eventos, entonces el cargo oficial nos obliga a estar involucrados con personas. O sea, tiene dos motivos, uno por el cargo oficial, otra por el cargo de kirub, porque el kirub requiere que una persona sea aceptada universalmente para que sus palabras sean aceptadas. Y los que no están en el ámbito de la Torah tienen que escuchar a alguien que está también un poco, que sea conocedor del mundo de ellos. Sí, Mochi. Pues una pregunta que es un poco personal, que a usted se lo ve siempre afeitado y mayormente sin el uso de sombrero. Incluso que en la actualidad el estereotipo de un rabino es tener barba y sombrero. ¿Tiene algún motivo? Recién hoy me afeité. Mira, especialmente para el curso para la entrevista que me hicieron. Estaba con la barba de Sefirata Omer, que no tuve tiempo por la cuarentena, porque la cuarentena me agarró con esto del Zoom. Y casi no tengo tiempo ni para nada. Entonces me quedé la barba y como no se sale mucho, digo, bueno, me la dejé unos días más y hoy me afeité. Entonces sí, me está haciendo la pregunta, la Inyan. Joel Kainyan Meshiv Kalajá. Yo
primero, mi maestro principal fue Jajam Shebar, Alabá Shalom. Es mi principal inspiración que tengo siempre. Y la imagen que tengo yo de un jajam es sin barba. Es la primera jajam que yo vi. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy más que mi propio jajam. Eso es número uno. Me acuerdo cuando volví de Israel, le pregunté a jajam, yo me quería afeitar en Sefirat HaOmer. Porque jajam se afeitaba en Sefirat HaOmer. Después de Shavuot, jajam Shebar se afeitaba. Entonces yo me acerqué a jajam y digo, mire jajam, usted se afeita. Yo en Israel, ¿qué hago? Porque en Israel cuando estaba en la yeshiva me dejé la barba, como todos en la yeshiva, cuando uno está con un grupo no puede apartarse del grupo, tiene que hacer como el grupo, como dice la Gemara. Entonces le dije, el jajam me dice, no, usted ya se acostumbró como en Israel, haga como en Israel, déjese la barba. Yo me quería afeitar y me achió. Yo pensé que me iba a dejar que me afeite y me dijo, no, déjese la barba. Pero solamente se Sefirat HaOmer. El resto, entonces yo seguí el modelo de él, ¿qué voy a hacer? Yo soy más que él. Cuando llega a una décima parte de su grandeza en algo, quizá voy a ver si no es alajá dejarse la barba. Nunca ninguno de mis jajamí me dijeron que me la deje. Y aparte mi trabajo, en su época, hoy, me pasó el otro día que te mandando un shiur antes de la cuarentena, 40 jóvenes universitarios. Todos tenían barba, no eran de yeshiva, sin pausa, no eran en Redatim. Todos tenían barba. El único que no tenía barba era yo. El rap sin barba y todos los talmidín con barba. Esto es hoy. Pero antiguamente, bien, porque cuando yo era más joven, pregúntele a Rab Alberto, cuando yo era más joven, la barba era algo despectivo. Ya la barba era algo. La jaleví ya por sí, el sirio, el shami, el jalabi y el turco, todos los sefaradín que vinieron acá. La barba siempre fue algo de duelo, sucio. Producía una repugnancia. Los jajamín se lo dejaban. Una barba así, pero era muy feo y rechazaba, producía rechazo. Entonces, después, en esa época, como yo también empecé a trabajar en la juventud, traer gente, tenía que estar, veía que la no barba es más acorde al éxito de mi trabajo. Y muchos jajamín no habían sin barba. Y el sombrero usaba sombrero. Si usted ve en foto mía, antes usaba sombrero. Lo que pasa es que también es un tema de incomodidad no hay una obligación de usar sombrero, ¿no? A veces uso, se hace frío, se hace calor, pero es un tema de comodidad, no hay una alajá, y como no hay una alajá, uno elige lo que quiere. El Rabo Baya trae que para hacer Birkat Hamazon o la tefilá, mejor cubrirse con sombrero para que se cubra todo. Pero, como yo hablé mucho con el Rabo Baya, muchísimo hablé con él. Una cosa los escribe en el libro y otra cosa, ojalá que lleguemos a ese nivel de Dagdek, que Kisui esté por los 4. Para llegar a estos niveles, primero tenemos que empezar por cosas mucho más significativas, ¿no? A veces nosotros Medagdekim, Beja, un Mesalzelim, Bekriyat Shema. Yo tengo una cita personal. No voy a hacer jumbrot de asuntos insignificantes hasta que no empiece a hacer la jumbrot en los yesodot de la Torah, que es el Gesed, es el respeto al prójimo, la educación de los hijos. Yo no puedo concebir que haya una persona que venga y me dice, no, si es halabacum, si no es halabacum, y después maltrata a su hijo, o insulta o trata mal a su esposa, o dice mala palabra en la calle. Si dice mala palabra y no come halabacum, ¿dónde está uno pierde las proporciones? Y cuando una persona pierde las proporciones, pierde todo camino. Esto es lo que yo aprendí de mi jajamim, Jajam Sheva Rabobadia. Nunca me dijeron decir la tefilá de Rosh Hodesh, la tefilá del Shelah, hacer tal cosa, decir esto que te va para Segulot. En la vida. Nunca me dijeron que saque jalá, nunca me dijeron que lea Teilín. Pero mis maestros. Nunca. No. Todas estas cosas que hay hoy. Entonces, lo que más aprendí yo, más que Torah, aprendí el sentido común de la Torah, de los jajamim. Por eso, todas estas cosas de lo que es la superficialidad del Rabo Baya y del Jajam Shebar, yo aprendí a tener sentido común. Uno no puede ser una persona que desprecia
los asuntos fundamentales del judaísmo y de la moral, y después está con asuntos insignificantes de si la leche se mezcló o no se mezcló, si según la shitá de Rabbenu Tam. Una persona que tiene la mente así retorcida es un peligro para la sociedad. Se convierte en un fanático. Mezalzelim be'ejá, mezalzelim be'ejá, medagrekim be'ejá, mezalzelim be'kriyat shema. La obligación no lo hacen y lo superfluo lo toman de una manera excesivamente fanática. Esto fue unas enseñanzas grandes. Y también yo pienso, Mochi, como me preguntas, que el sombrero ahora lo veo como algo superfluo. Tengo otras cosas mucho más importantes y que son realmente obligatorias, lo que no es obligatorio. Hubo muchos jajamim así que hacía mucho hincapié en enseñarse a los alumnos esto, porque las tendencias es ir hacia la superficialidad y no ir hacia la esencia de las cosas. Sí, Mochi. ¿Y qué opina usted acerca de los alumnos de la Yeshiva o Bajurí Yeshivot que quieren ir a las actividades de Menorá? Bueno, Menorá es un programa para juventud, no es una yeshiva. Según Bajurí Yeshiva, aquí había Menorá, no hay ámbito como para un alumno de la yeshiva de la Valle, o yeshivot, no es un ámbito para ese tipo de. Las actividades de Menorá tienen algunos parámetros. Hay tantos programas ahora que no sé si hay algunos programas que sí podría ser, pero no está hecho para especialmente, por ejemplo, los viajes que se hacían, cuando se acuerdan cuando había viajes antes de la cuarentena, que se viajaba en avión, había una cosa que se llamaba avión antes. Se viajaba, vuela, así, llega a Israel. Los viajes, por ejemplo, son viajes para un tipo de personas que todavía no tienen acceso al judaísmo y justamente el viaje se hace para que tengan un año de preparación, de estudios judaicos y después viajan a Israel. Los chicos que están en la yeshiva, por ejemplo, Ben David, ya se van a aburrir en ese viaje, no es coherente que vayan en ese viaje porque ya estudiaron todo lo que nosotros estudiaron. Este es un viaje para otro tipo de personas. Hay programas solidarios que podría participar. Hay un programa ahora que es un programa Menorá UP, que es un programa justamente para gente observante de la Torá, y solamente observantes, que puedan estudiar y acceder a un ámbito universitario y tener una carrera, sin dejar de tener el entorno adecuado como si fuera una yeshiva. Esto lo hicimos con mucho esfuerzo, conjuntamente con la familia Popovsky de la Universidad de Palermo y todo un equipo de profesionales. Eso fue hecho justamente porque es una organización para la juventud. Y lo que podemos hacer para la juventud, que no lo hace otro y lo necesitan, también lo hacemos. Pero la yeshiva es la yeshiva. No tenemos yeshiva. Tenemos un Bet Midrash, que es un centro de estudios judaicos para jóvenes universitarios, que son jóvenes que se involucraron desde no haber participado en una yeshiva de jovencitos y se involucraron y quieren estudiar más. Tenemos un ámbito para ello. Pero no, algunas actividades podrían ser, otras no, pero no todas son aptas porque no tiene sentido ir a un lugar que uno ya estudió, lo mismo, ya lo sabe, se va a aburrir. Aparte eso es en regla general. Después cada caso hay que verlo en forma particular. Sí, Mochi. ¿A qué considera usted una persona religiosa? Esta pregunta, ¿quién sabe quién es religioso y quién no? Vos sabés mejor responder esto que yo. Yo pienso que solamente Boreolán puede saber quién es religioso y quién no. Nadie sabe nada. Dios mira los corazones, nosotros vemos la parte exterior. Nadie puede saber quién es de ti. Nadie sabe, solamente, ni uno mismo sabe. ¿Qué hace cada uno en su intimidad? Cuando nadie nos ve. ¿Cómo rezamos cuando estamos en el Beta Knesset? Me acuerdo de una sijada del Rav Schlanger. Yo estudié en Porat Yosef, mi Rosh Yeshiva, Rav Shalom Cohen, era uno también de los migrantes Jajamín, que no lo nombré hasta ahora, pero y Rav Schlanger, el Mashgiach, daba unas conferencias espectaculares y una de las
conferencias que dio de Sijot Musar, decía, dice, vos rezás igual cuando estás en público y te miran, éramos chicos también, teníamos 18 años, y uno quiere jactarse de que reza con kavaná, con concentración. Y a veces no rezábamos con minyan, rezábamos solos en una habitación. ¿Rezamos igual? Nos preguntaba, ¿ustedes rezan igual, con la misma concentración o cuando estás? Gracias que rezamos cuando estábamos solos. Pero cuando estamos con el minyan, tardamos más, cerramos los ojos más, incluso uno reza con más concentración, porque es una... ¿Qué dijo Rabbi Yohanan a los alumnos antes de morir? Ojalá que le teman a Dios como le temen a los hombres. Y los también le dijeron a los alumnos, dijeron, ¿cómo, Rab? ¿Eso es todo? Sí, ojalá. La gente tiene más vergüenza de los demás que de uno. El Rambam lo dice. Si no sería por la vergüenza. Delante uno a veces se contiene de los placeres y las tentaciones más grandes por la vergüenza del qué dirán. ¿Qué dirán? Sirve. Entonces, ¿quién sabe realmente lo que hacemos y si somos religiosos o no? Solamente Boreolam sabe. Pero yo sé que algo religioso no es el que se ve religioso. Eso puede ser uno que se vea y otro que no se vea. Pero Boreolam no va a juzgar por la parte de afuera. Va a juzgar por lo que hace en su intimidad, por su forma de actuar, por su corazón. Otra pregunta. ¿Cómo atraer a un ateo, un no religioso, un reformista hacia la religión? Estas preguntas me estás haciendo, me estás matando, porque son preguntas para una conferencia de 1 hora cada pregunta. Pero bueno, algo tengo que decir. Uno no tiene que convencer a nadie. Uno tiene que lograr despertar la curiosidad. A mí me parece que eso es el camino para captar lo que sea. Despertar la curiosidad. Primer punto. La gente es curiosa por naturaleza. Segundo, es mostrar afecto cuando vos estás transmitiendo algo. Es como educar a tus hijos. A tus hijos vos no lo puedes obligar. Tenés que hacer que les guste. Tenés que hacer que tengan curiosidad y tenés que hacer que sientan que lo querés, que lo amás. Esa es la manera, no dando una conferencia profesional y académica, filosófica, demostrando la existencia de Dios. No ese es el camino, porque tenemos que bloquear las paredes que dividen los prejuicios. Y los prejuicios se dividen con afecto y con despertando al otro la curiosidad y haciendo que le guste a él y no obligándolo. Ese es el camino que utilizamos nosotros en todas nuestras actividades, en toda nuestra educación. Todo maestro tiene que hacer eso. Viene un alumno a la escuela, si viene con un palito, le dice, estudia, lee, le pega. Pero si le dice, mirá, esta letra, ¿ves? Es un redondel así. ¿Sabes lo que significa tener O? Mira, una letra es una voz, es una pronunciación. El chico empieza a descubrir las voces y uno le sabe enseñar las letras. Uno queda maravillado de las letras, solamente de las letras. Tenemos que mostrarle curiosidad. El chico dice, ¿cómo una cosa redondita tiene una voz? Tiene un sonido. Y después le mostrás otro que es un palito y es I. Y otro que es esta es A. Los chicos se maravillan. Pero viene un maestro así aburrido, lea, repita, mire, diga O. 3 cosas. Despertar la curiosidad. Hacer que le guste y con afecto, con afecto. Y después se va a acercar, va a descubrir lo que puede descubrir y se va a acercar a Dios en lo que se puede acercar a Dios, cada uno según su capacidad. Kol Adonai Bakoach. La voz de Dios, la voz del Señor en la fuerza, dice. Kol Adonai Be'adar, Kol Adonai Shover Arazim. ¿Qué es Kol Adonai Bakoach? La voz de Dios, cada uno la recibe de acuerdo a sus fuerzas que tiene en su Neshama, en su espíritu. Lo que tenemos que hacer es nada más quitar el tapón del oído. Y cada uno cuando escucha la palabra de Boreolam va a responder como corresponde. El problema es que hay prejuicios. Otra pregunta. Después anteúltima pregunta. ¿Cómo es la manera correcta
que un joven debe encarar la atracción hacia una chica? Y una chica, un chico también. No solamente una chica, un chico. Es de la yeshiva esta, por eso. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Mira, me fuiste de un tema al otro, total. Primero hablaste de Dios, ahora me estás hablando de chica. ¿Cómo hacer engancharse con una chica? Las chicas y la atracción, hay un texto que yo voy a preparar, si Dios quiere, se lo voy a hacer llegar algún día cuando terminemos. Es muy importante la elección que uno hace con quién se va a casar. Obviamente, muy importante. Pero para mí hay dos elementos fundamentales que no debe ser todo tan matemático, porque esto es una relación humana. O sea, yo no puedo hacer una especie de estudios estadístico, a ver si le hago un cuestionario o una especie de interrogatorio. Tiene que haber dos elementos fundamentales. Uno es una interacción fluida durante un tiempo para que uno vea cómo se siente con la persona que uno... Mira, me estás hablando vos para un noviazgo, ¿no? Seguramente, o estás hablando, ¿no? ¿Mochi? Las dos cosas. Un chico que todavía ¿Cuál? no... Para un joven, que de edad de yeshiva. Yo estoy hablando vamos a empezar primero por el caso de que uno cómo sabe si la chica es mi chica para mí o no. Hay dos, vamos a empezar por eso, que me parece que es lo más lógico. Perfecto. En el vínculo que hay por el noviazgo, se ven, se saben, se miran, si hay una atracción, no hace falta explicar mucho, si hay una especie de late el corazón, ansiedad, uno le gusta, quiere volver a verla, y no de una vez, ¿no? De varias salidas. De todo noviazgo cortito no es muy recomendable. Un noviazgo moderado, y uno ve que tiene ganas y quiere verse y quiere acercarse, y este es el Simán 1, muy buenísimo. Esto no hay más que indagar. Esto ya hay un afecto. Y después, lo que sí hay que hacer es un poco usar el corazón ya está tildado. Después se queda la cabeza. La cabeza tiene que evaluar el contexto familiar, asesorarse con los padres, con gente mayor, que no están imbuidos en la emoción. Y si coinciden las dos cosas, es la persona indicada. O sea, tiene que haber una especie de sincronización entre el cerebro y el corazón. Tres cosas: cerebro, corazón y pasión. O sea, hay afecto, un mínimo afecto, una atracción, y de esa atracción también hay una especie de racionamiento que me dice que es viable esta relación, porque mis padres me lo recomiendan, mis maestros me lo recomiendan, yo mismo, mi razón me lo recomienda. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno está de novio, la razón de uno no funciona. Solo funciona la pasión y la emoción. Y la razón no. Por eso digo que es muy importante aconsejarse con jajamín, maestros, padres, tíos, gente sabia. Y esa combinación de estos tres elementos te van a indicar si la persona, el chico o la chica son indicadas para formar una pareja. Respecto a las chicas, no sé qué te referís, como el vínculo de chicos y chicas, la Torá tiene una muy importante advertencia de lo que es el recato. O sea, si yo soy un joven de 20 años, 18 años, mi relación con el otro sexo tiene que ser circunscripto a lo elemental y fundamental y técnico. Yo no puedo, digamos, tener un vínculo de afecto, de salida, porque el recato, el tzeniut, es uno de los fundamentos de la Torá. Loticrable, galoter, batá. Todo lo que miramos, lo que vemos, el contacto, el vínculo es muy sagrado y fue reservado para la pareja, el vínculo entre el hombre y la mujer. Pero no significa que uno no puede hablar, intercambiar opinión, hablar de tema, pero con el recato que corresponde según Alajá. Mochi. Y para terminar, Raúl, ¿Macri o Fernández? No, Rabbanim tenemos prohibido y somos apolíticos.
Nosotros rezamos por el éxito del presidente que está, para que Dios lo bendiga y que lleve el país por el camino y la senda del bien. No tenemos ninguna posición política. Ningún rabino debe tener una posición política y apoyamos y consideramos que las distintas opiniones en una sociedad generan esa diversidad, generan un aporte significativo para crecer. Si todo sería una dictadura, si diera una sola opinión, no serviría. Las distintas opiniones son muy buenas. Yo lo felicito a Mochi por organizar esta reunión. Me encanta estar en la ciudad de David, el Templo Lavalle, la Escuela de Toratenu y todos los fundadores de esta Kehilá. Había tantas personas que nos inspiraron y que quizás algunos no lo conocieron. Yo me acuerdo también de un moré buenísimo que teníamos, era Moré Farjún, Alberto Farjún, ¿qué le voy a decir? Tanta gente que participó con nosotros en los distintos proyectos. Y hoy ustedes son una Kehilá y una comunidad realmente que son un modelo para el mundo entero. Así que los felicito, que Hashem los bendiga, que tengan verajá, salud, alegría, y sigamos fortaleciéndonos para mantener la tradición, la Torá que heredamos, transmitirla también a nuestros hijos. Muchas gracias, Rab, muchas gracias por todo, en serio. La pasamos muy bien y agradecerle por todo lo que se por nuestra yeshiva y por el tiempo que dedicó para esto, y agradecer también, aprovechar a agradecerle a todas las personas que nos mandaron las preguntas, y desde allá nos veremos en las siguientes semanas. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Mochi. Shalom. Shalom.